Hola, bienvenidos a todos y a todas a este aula virtual. Continuando con esta serie de formulación en química inorgánica, vamos con los compuestos ternarios, aquellos compuestos que están formados por átomos de 3 elementos distintos, y empezaremos por ácidos oxoácidos. Venga, empezamos. Los oxoácidos son compuestos de carácter ácido que tienen en la fórmula 3 elementos químicos diferentes. Estos son el hidrógeno, el oxígeno y un elemento no metálico. Se forman por la combinación de un óxido ácido más agua. Os pongo aquí un ejemplo. ¿Cómo los vamos a representar? De acuerdo con la estructura que enseguida veréis aquí. Para el ácido que se forma a partir del óxido ácido, por ejemplo, el monóxido de cloro o óxido de cloro 1 con agua, ¿vale? Representaremos en la fórmula general la suma de todos los átomos, pero siguiendo esta estructura que tenéis aquí. La fórmula general que está aquí escrita. Si os fijáis, se mantienen el número de hidrógenos 2, el número de cloros 2 y 2 oxígenos. En este ejemplo, en concreto, es posible simplificar la fórmula dividiendo todos los subíndices entre 2 y quedaría de esta manera. Aquí el número de oxidación del hidrógeno es siempre más 1 y el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Recordad, la suma de los números de oxidación de todos los átomos que forman parte del compuesto siempre tiene que ser 0. Para nombrarlos aquí utilizaremos dos tipos de nomenclatura, la tradicional y la llamada nomenclatura de hidrógeno. La sistemática y la de Stock han quedado obsoletas para estos compuestos y aquí no las explicaremos. Para poder nombrar estos compuestos según la nomenclatura tradicional, tendremos que saber con qué número de oxidación actúa el no metal que tenemos en el compuesto. ¿Y cómo lo sabremos? Pues para encontrar el número de oxidación con el que actúa el no metal en este compuesto que tenemos aquí, por ejemplo, para calcularlo, lo haremos a partir de los números de oxidación con los que actúan los elementos de los que conocemos su valor. El oxígeno siempre actuará con número de oxidación menos 2 y el hidrógeno con número de oxidación más 1. Y sabiendo que la suma de todos los números debe de ser igual a 0, ya que la molécula debe de ser eléctricamente neutro, recordad que no pueden faltar ni sobrar cargas, pues podemos hallar el número de oxidación con el que está actuando el no metal. Enseguida veremos cómo calcularlo. Antes os pongo aquí algunos ejemplos más de cómo se obtiene la fórmula general. Podéis practicar si queréis, ¿vale? Todavía no sabremos nombrarlos y para poder hacerlo, ya os digo, tenemos que calcular el número de oxidación del elemento que nos queda, el que no es ni el hidrógeno, que actúa con número de oxidación más 1, ni el oxígeno, que actúa con número de oxidación menos 2. Perdonad que lo recalque tanto, pero es que es importante. Para hacer el cálculo, lo mejor es que lo veáis a través de un ejemplo. Tenemos aquí un oxoácido que aún no sabemos cómo se llama, ¿no? El cual está compuesto por hidrógeno y oxígeno. Pues ¿cómo calcularemos el número de oxidación con el que está actuando aquí el azufre en este compuesto que tenemos aquí? Haremos una tabla. Bien, ¿cuáles son los números de oxidación con los que actúan los elementos que tenemos en este compuesto? El hidrógeno actúa con número de oxidación más 1 y el oxígeno con número de oxidación menos 2, respectivamente. Esto ya lo sabemos. Pero ¿con qué número de oxidación actuará el azufre? Como no lo sabemos, le daremos un valor X, que es el valor que queremos determinar. Tenemos en la fórmula 2 átomos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno tiene una carga positiva, por lo tanto la carga total de cargas que aportará el hidrógeno será de más 2. El número de oxidación del azufre no lo sabemos, no sabemos con qué número está actuando en este compuesto, pero tenemos un átomo de azufre, por lo tanto, si multiplicamos el número de oxidación por el número de átomos, nos dará X. Y por último el oxígeno, que siempre actúa con número de oxidación menos 2 en este tipo de compuestos, lo multiplicaremos por el número de átomos que forman parte del compuesto, en este caso 4, y el total de cargas que aportará el oxígeno será de 4 por menos 2, menos 8 cargas. 8 cargas negativas, mejor dicho. Sabemos, como hemos dicho, que la suma total de cargas debe de ser 0, es decir, el compuesto debe ser neutro. Pues ya está, sumamos todos los números de oxidación y la suma debe de ser 0. Lo único que tenemos que hacer entonces es aislar el valor de esta X y tendremos el número de oxidación con el que actúa el azufre. En este caso es más 6.
Venga, otro ejemplo que no se diga, porque creo que con uno solo a lo mejor no es suficiente. En este caso, por ejemplo, tenemos un oxoácido en el que tenemos que saber con qué número de oxidación está actuando el fósforo. Tenemos que el número de oxidación del hidrógeno es +1, eso ya lo sabemos. Tenemos que el hidrógeno aporta 3 átomos en este compuesto, por lo tanto el número total de cargas que aportará el hidrógeno al compuesto será de 3 cargas positivas. En el caso del fósforo, puesto que no sabemos con qué número de oxidación está actuando, pondremos una X, pero tenemos un átomo de fósforo, por lo tanto el número de oxidación con el que el fósforo contribuirá en este compuesto será X, 1 por XX. Y por último, el oxígeno, que siempre en este tipo de compuestos, como hemos dicho, actúa con número de oxidación -2, pues lo multiplicaremos por el número de átomos de oxígeno que hay en el compuesto. El total de cargas que aportará el oxígeno, por tanto, será de 3 por -2, pues 6 cargas negativas. Sumando todas las cargas, el resultado tiene que ser 0. Por lo tanto, aislando de la ecuación que nos queda el valor de X, que sería el número de oxidación con el que actúa el fósforo, tendremos que este es de 3. Es decir, en este compuesto, el fósforo está actuando con número de oxidación +3. ¿Y por qué es importante saber calcular los números de oxidación? Pues muy sencillo, y ahora os lo explico. Pues porque para poder nombrar los compuestos según la nomenclatura tradicional hay que conocer estos números de oxidación, y para ello haremos servir la siguiente tabla, que seguramente resulta familiar, ¿verdad? En la nomenclatura tradicional se usan los siguientes prefijos y sufijos en función del número de oxidación del no metal que forma parte del compuesto. Esta tabla ya la vimos cuando aprendimos la nomenclatura tradicional para compuestos binarios e hidróxidos. Y aunque dicha nomenclatura es obsoleta para estos, no lo es para los oxoácidos, por lo que ahora sí que tendremos que aprendernos esta combinación de prefijos y de sufijos en función del número de oxidación con el que actúe el no metal. ¿Cómo vamos a nombrar estos ácidos? Pues en el caso de que el no metal que forma parte del compuesto tenga un único número de oxidación, usaremos el sufijo ico detrás de la raíz del nombre del no metal. En el primer caso, por ejemplo, tenemos aquí el boro. Como el boro solo puede actuar con un único número de oxidación, que es +3, pues nombraremos este compuesto como ácido bórico. Aunque este compuesto, lo veremos más adelante, no reacciona con una única molécula de agua, sino con 2 para formar el correspondiente ácido. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. En cuanto al resto de ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, en el caso del carbono, el carbono puede actuar con 2 números de oxidación, que son +2 y +4. En el caso de que actúe con el menor de sus números de oxidación, para aquellos elementos que únicamente tengan 2 números de oxidación o 2 valencias, cuando actúe con la más pequeña de ellas, haremos servir el sufijo oso en la raíz del nombre del no metal. Y para el mayor de los dos, el sufijo ico. Por lo tanto, en este primer caso estaremos hablando del ácido carbonoso, y cuando actúe con número de oxidación +4, el mayor de los dos que tiene, hablaremos de o nombraremos este compuesto como ácido carbónico. Si el elemento no metálico que forma parte del ácido pudiera actuar con 3 números de oxidación distintos, como es el caso, por ejemplo, del azufre, que puede actuar con número de oxidación +2, +4 y +6, pues haremos servir el siguiente conjunto de prefijos y sufijos, dependiendo del número de oxidación con el que actúe. Por ejemplo, si el elemento actúa con el más pequeño de sus números de oxidación, colocaremos en la raíz del nombre del no metal el prefijo hipo y el sufijo oso. Por lo tanto, este ácido de aquí, en el que el azufre está actuando con número de oxidación +2, lo nombraríamos como ácido hiposulfuroso. En el caso de que actúe con número de oxidación +4, que es el segundo mayor de los 3 que tiene, utilizaríamos el sufijo oso en la raíz del nombre del no metal. Por lo tanto, aquí este compuesto lo nombraríamos como ácido sulfuroso. En el caso de que actúe con el mayor de los 3, utilizaríamos el sufijo ico. Por lo tanto, este compuesto de aquí, en el que el azufre actúa con el mayor de sus números de oxidación, que es +6, lo nombraremos como ácido sulfúrico. Bien, y en el caso de que el elemento no metálico que
forma parte del oxoácido actúe con 4 números de oxidación diferentes, como es por ejemplo el caso del cloro, que puede actuar con números de oxidación +1, +3, +5 y +7. Pues haremos servir este conjunto de prefijos y sufijos. Si el elemento actúa con el menor de sus números de oxidación, pondremos el prefijo hipo y el sufijo oso en la raíz del nombre del no metal. Por lo tanto, este compuesto lo nombraremos como ácido hipocloroso. Si actuase con el siguiente, colocaríamos el sufijo oso en la raíz del nombre del no metal, por lo tanto, este compuesto sería el ácido cloroso. Si actuara con el siguiente número mayor de oxidación, que en este caso es el 5, en el caso del cloro, este compuesto lo nombraríamos como ácido clórico. Y por último, si actuara con el mayor de sus números de oxidación, lo nombraríamos con el prefijo per y el sufijo ico en la raíz del nombre del no metal. En el caso del cloro, cuando actúa con número de oxidación +7, que es el mayor de los 4 que tiene, pues estaríamos hablando del ácido perclórico. Espero que haya quedado claro. Bien, pues aquí tenéis los primeros ejemplos que mostramos inicialmente, pero estos ya nombrados correctamente según este tipo de nomenclatura, según la nomenclatura tradicional. Puedes aprender de memoria estos ácidos que están aquí representados, y es que son tan importantes y tan utilizados que yo creo que prácticamente los aprenderéis aunque no queráis, porque seguramente os vais a cansar de verlos, es segurísimo. Vamos a ver entonces a continuación un segundo tipo de nomenclatura para nombrar este tipo de compuestos, y es la nomenclatura sistemática de hidrógeno. Con ella nombramos primero la palabra hidrógeno para hacer referencia a los hidrógenos de la fórmula, seguida de la palabra óxido sin acento, con el correspondiente prefijo multiplicador si fuera necesario para indicar el número de oxígenos que hay, y después el nombre del otro elemento acabado en ato. Estas dos últimas se colocarán entre paréntesis, así de esta manera que os voy a mostrar ahora con estos ejemplos que tenéis aquí. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un hidrógeno, por lo tanto hemos dicho que nombraremos primero los hidrógenos con la palabra hidrógeno, ¿vale? Y entre paréntesis ahora nombraremos el número de oxígenos con la palabra óxido. Como solo tenemos un oxígeno, pues colocaremos la palabra óxido y después el nombre del no metal, pero acabado en ato. Por lo tanto, estaríamos hablando del hidrógeno óxido clorato. Bien, vamos con el siguiente que tenemos aquí. Primero nombraremos la palabra hidrógeno con el correspondiente prefijo multiplicador que indicará el número de hidrógenos que tenemos. Hablaremos del dihidrógeno y después entre paréntesis empezaremos nombrando primero los oxígenos. Como tenemos 3, pues hablaremos de un trióxido y por último el azufre, pero acabado en ato. Acordaos que el azufre tiene una terminología especial y cambia a la hora de nombrarlo la raíz de su nombre. En este caso sería sulfato. Bien, aquí tenéis 4 ejemplos más que os los dejo como ejemplos para que vayáis repasando, pero no nos entretendremos más. Es muy fácil la nomenclatura. Y ahora saber más, pues otro tipo de nomenclatura que seguramente en un primer nivel no tendréis que estudiar, pero a la que podemos hacer referencia o hacer una pequeña introducción. Se trata de la nomenclatura de adición. En este tipo de nomenclatura, pues nos da mucha más información acerca de la estructura de la molécula. Podemos representar el ácido también así, de esta manera que tenéis aquí. Para poder nombrarlos tendremos que descomponer los ácidos en función de los grupos OH. ¿Cómo los descompondremos? El número de grupos OH nos los dará el número de hidrógenos que tenemos en el compuesto. Por lo tanto, si quisiéramos estructurar el ácido sulfúrico de esta manera, fijaros, hemos dicho, el número de hidróxidos nos los dará el número de hidrógenos que tenemos en el compuesto, por lo tanto escribiremos 2 hidróxidos, luego colocaremos el elemento central, o el no metal, ¿vale?, del que forma parte el compuesto, y por último el número de oxígenos, pues los obtendremos a partir de la resta de oxígenos que tenemos en la fórmula del ácido, menos los oxígenos que forman parte del grupo hidróxido. En este caso, 4 oxígenos menos 2 que ya tenemos aquí, pues para igualar el número de oxígenos, pues colocaremos 2 oxígenos. ¿Y cómo nombraremos el ácido sulfúrico según esta nueva nomenclatura? Bien, nombraremos primero la palabra hidróxido con su correspondiente prefijo multiplicador para indicar
cuántos grupos hidróxido tenemos en la fórmula, luego la palabra óxido sin acento, con su correspondiente prefijo multiplicador y por último el nombre del no metal. Por lo tanto, este compuesto, por ejemplo, de aquí lo nombraríamos como dihidróxido, 2 hidróxidos, ¿vale? Dióxido, 2 oxígenos, azufre. Os pongo aquí unos cuantos ejemplos más descompuestos según la estructura que hemos explicado inicialmente y su correspondiente nomenclatura. Y no vamos a continuar porque a nivel de secundaria no se exige más, pero este sistema de formulación puede complicarse algo y además hemos de tener conocimientos sobre la estructura de la molécula, la estructura de Lewis. Este tipo de nomenclatura os la he mostrado a nivel de curiosidad para que sepáis que además de las que hemos aprendido hay otras. A nivel de secundaria no os entraría o no os correspondería saberlo. Bueno, pues llegamos al final del vídeo, aunque no al final de los oxoácidos, que seguiremos viendo en un próximo vídeo porque me temo que si no este se nos iba a alargar un poco. Así que os espero en el siguiente y también espero, pues como siempre, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, ¿vale? Un saludo a todos y nos vemos.